¿Dónde está el Dios de Jacob? Él fue su gran Dios, será nuestro gran Dios. Buen día, damos gracias a Dios por un día más. Gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque nos permite estar aquí un día más. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por lo que nos das, gracias porque podemos estar aquí, Padre, adorándote, porque tenemos un medio para adorarte. Gracias, Padre, porque nos van a instruir de la palabra, Padre, porque te podemos cantar. Te pido por favor que vengas, Padre, que guíes nuestros cantos, las canciones que vamos a cantar en casa o en el lugar donde nos encontremos, que bendigas la palabra que se nos va a dar el día de hoy. Te pido por favor que nos hagas entender, que podamos aplicar la palabra. Gracias, Padre, por el día de hoy. Te pido por favor que sigas llevando salud a las familias que lo necesitan, Padre, prosperidad a las familias que lo necesitan. Te pido por favor que lleves, Padre, tu presencia a cada hogar, Padre, el deseo por una relación más íntima contigo, Padre, de oración, de lectura. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos vas a ayudar, Padre. Tú pones el querer como el hacer y te dedicamos este día a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar.
que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Mi Dios, y por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios, y por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. He visto tu poder, he visto tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida, y yo te bendeciré mientras
mientras tenga vida, alzaré mis manos a ti. Oh Dios, tú eres mi Dios y por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. Oh Dios, tú eres mi Dios y por siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, te anhela todo mi ser. He visto tu poder, he visto tu gloria, tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida, y yo te bendeciré mientras tenga vida, alzaré mis manos a ti. Tu amor es mejor, tu amor es mejor, tu amor es mejor, tu amor es mejor. He visto tu poder, he visto tu gloria, tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida, y yo te bendeciré mientras tenga vida, alzaré mis manos a ti. Mientras tenga vida, alzaré mis manos a ti. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aleluya. Seguimos adelante a través de estas grabaciones para llegar con el mensaje a sus casas. Esperamos que su fe cada vez esté más fuerte, que crean que el Señor está con nosotros y que Él nos cubre con sus alas de protección. Amén. Con esa confianza vivimos, con esa confianza enfrentamos cada día de los que estamos viviendo en el presente. Bien, en esta ocasión yo quiero hablarles de los dones, ministerios y operaciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Ya hablamos de los ministerios, hablamos de apóstoles, hablamos de profetas, hablamos de evangelistas, de pastores y maestros. Ahora vamos a ver estos elementos que forman parte de los elementos constitutivos del cuerpo de Cristo en la iglesia. Entonces empezamos. Dones
ministerios y operaciones. Vamos a estar fundamentados en 1 Corintios capítulo 12, tengo abierta mi Biblia, aunque también en Romanos 12 podemos ver mucho de ello. Bien, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia tiene que conocer de una manera completa lo que son los dones espirituales, los dones que Dios ha dado a la iglesia. Precisamente es la palabra don, es un regalo. Si salto la lectura, el verso 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos muchos dones en operación, han sido regalados por el Espíritu de Dios, pero es el mismo Espíritu y lo ha hecho con una intención perfectamente definida. 1 Corintios 12:5 dice: y hay diversidad de ministerios. La palabra para ministerios es diáconos o diaconías. Tiene que ver con el servicio a la iglesia, ¿no? Las operaciones. Estamos hablando de dones y ahora estamos hablando de ministerios, pero en la esencia la palabra don es un regalo y la palabra ministerios es un servicio. Dios ha donado un servicio, servidores para la iglesia. Todos los dones que Dios ha distribuido los ha encomendado a siervos fieles. Si seguimos en el verso 6, dice: y hay diversidad de operaciones. Estamos hablando de dones, ministerios y operaciones. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Dones es un regalo, ministerios es un servicio y operaciones es un poder, es una acción. Nunca tenemos que quitar la vista de lo que estamos viendo en 1 Corintios 12, lo que Dios ha provisto. A quienes se lo ha provisto son ministerios, son para servir, y operaciones. Con ellos va un poder, va una capacidad. Por el mismo Espíritu. ¿De dónde vienen estos dones, estos ministerios, estas operaciones? Por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es quien se ha hecho cargo de distribuir estos dones por parte de Dios. Dice: a cada uno Él le ha dado estos dones como Él quiso. Es su voluntad, no es tu voluntad. El propósito de los dones, lo voy a leer ahora de la versión La Biblia al Día. Dice, verso 7, 1 Corintios 12:7: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Y luego note, subrayado, para el bien de los demás. Entonces, lo que estamos viendo como revelación en 1 Corintios 12:7 es una manifestación especial. Es algo muy diferente de lo que el hombre o la mujer por sí mismo pueden hacer. Dice: pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Y dice: para provecho, en la versión que tengo aquí, Biblia al Día, dice: para el bien de los demás. Entonces,
Los dones han sido dados por Dios a través del Espíritu Santo para el provecho de todo el cuerpo de Cristo, para el provecho de toda la iglesia. Toda la congregación tiene que ser beneficiado con cada uno de los dones que el Espíritu Santo le ha otorgado. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? El provecho, el beneficio de toda la iglesia. Dones, vamos a ver dones. La palabra para dones que se está usando aquí en 1 Corintios 12, en griego es carisma, o charisma si lo quiere leer, pero es carisma. De donde viene la palabra carismático, o sea que es alguien que tiene un atractivo especial, digamos. Carisma o dones, la palabra carisma se puede traducir por regalo, es un regalo. Son una concesión gratuita de origen divino, aclaramos, a través del Espíritu Santo, de una facultad religiosa o de una facultad milagrosa. O sea, más propia sería, es una facultad milagrosa. Son un regalo de Dios a la iglesia por medio de depositarios que son los miembros de la misma. Aleluya. Cuando hablamos de ministerios es que han sido dados a siervos, a quienes están al servicio en la iglesia. Y aquí hay que decirlo, es todos, para todos en la iglesia, es para el servicio de todos. Y además, todos los miembros de una iglesia son candidatos, escúchelo, a recibir un don del Espíritu Santo. Todos. Este regalo, todos somos candidatos. Aleluya. Luego empieza el verso 8, dice: porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A alguien en particular, Dios le ha dado una palabra de sabiduría. Aleluya. ¿Por qué Dios le daría a alguien de manera particular esta capacidad especial de tener sabiduría? Dios se la daría a alguien de manera especial para el provecho, para el servicio de toda la iglesia. No es para que alguien se exalte por ser el hombre sabio de la iglesia. Si alguien en la iglesia, un hombre, una mujer, un joven, es el sabio de la iglesia, es porque Dios se lo ha dado para beneficiar, para enriquecer a toda la iglesia. Aleluya. La palabra de sabiduría es en griego, la que está siendo usada aquí es Sofía, que significa sapiencia, saber, prudencia. Eso es lo que viene a significar Sofía. La palabra griega Sofía es la capacidad, hermano, hermana, de tomar la decisión correcta en el momento preciso. Aleluya. Es lo que encontramos en la Escritura que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Todos en un momento dado estamos puestos ante encrucijadas y no tenemos la sabiduría suficiente para decidir cuál es el camino a seguir, el correcto.
Aleluya. Es cierto, Dios nos ha dado sentido común, nos ha dado su palabra, pero a alguien en particular en la congregación, Dios le ha dado un don singular, que es el don de la sabiduría. Aleluya. El Espíritu Santo ha colocado, o coloca, o quiere colocar, donde tú eres candidato para recibir este don. Espíritu de sabiduría, palabra de sabiduría. No todos seremos los sabios de la iglesia, pero hay alguien que de manera particular el Espíritu Santo le ha dado este don y podemos ir confiadamente con él, porque el don no se lo ha dado para sí mismo, no es para enaltecerse a sí mismo, es para el beneficio, para el provecho de todo el cuerpo de Cristo. Eso debemos ser recurrentes, y no es la idea, en cada uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Son para beneficio de toda la iglesia. Aleluya. Voy a dar 2 ejemplos donde operó este don de sabiduría. Van a ser tomados estos ejemplos del libro de los Hechos. Primero de ellos, en este caso es la única excepción, no es tomado del libro de los Hechos, es el juicio de Salomón. Primero de Reyes 3, verso 16 al 28. Hay un conflicto. 2 mujeres de oficio rameras o prostitutas tienen un pleito entre ellas. Han tenido ambas un bebé. Una de ellas, de manera negligente, mientras dormía, asfixió a su bebé, y de manera astuta tomó su bebé muerto y lo cambió con la otra mujer. Y después la mujer dijo: ¿qué pasó? Mi hijo estaba vivo, está vivo. Y se fueron a un juicio, y el juicio estaba entrampado entre una mujer que decía: no, mi hijo es el vivo, no, mi hijo es el vivo. Las dos decían lo mismo: tu hijo es el muerto. Entonces acudieron ante el rey, ante Salomón. Se hizo público el juicio. Salomón estaba con un problema mayúsculo, ¿no? Delante de su reino. Querían saber qué clase de rey tenía. Luego pide la espada a uno de sus soldados. Le dice: dame una espada. Trae una espada. A ver, denme el niño vivo y pártanlo por la mitad, y denle la mitad a una y la mitad a otra. Entonces la verdadera madre se espantó y gritó: no, déselo mejor a la otra mujer. Ella estaba angustiada por su hijo, y la otra mujer dice: no, pártanlo. Entonces Salomón dice: esta mujer es la verdadera madre, y le entregaron el niño vivo a la madre verdadera. Entonces el juicio se hizo célebre. Esta es la palabra de sabiduría. Salomón tuvo esa palabra de sabiduría para tomar una decisión difícil. No enfrentamos todos los días decisiones del tamaño, de la dificultad de este juicio que resolvió Salomón. Pero en la iglesia muchas veces estamos enfrentando necesidad de tener esa palabra de sabiduría. Repito, no todos tienen la palabra de sabiduría en la iglesia. Es un don del Espíritu Santo. Dice
porque a alguien en particular, Dios lo hizo darle ese don, esa capacidad de que viene el Espíritu Santo sobre él y le da esa palabra de sabiduría, ese don de estar conectado con la palabra de sabiduría. Luego tenemos las palabras de Jacobo en el concilio de Jerusalén. Ahora sí vamos a estar viendo escrituras de Hechos 15. Estaban ellos, el primer concilio en Jerusalén, que si debían de circuncidar a los recién convertidos que no eran judíos, que si deberían de guardar las fiestas, que si no, que si esto. Y Jacobo se levanta con una palabra de sabiduría en Hechos 15 y les empieza a decir, el verso 13 leo yo. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Y ahí está operando el don de la palabra de sabiduría. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Él empieza a hablar y a decir y realmente trae a través de esta palabra de sabiduría el verdadero significado de las profecías, el cumplimiento de las profecías. Aleluya. Jacobo tuvo ese don en ese momento. Bien, tú eres candidato, tú eres candidata a recibir el don del Espíritu Santo de tener palabra de sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te la daría? Para bendición del pueblo de Dios. Aleluya, de la iglesia. Luego sigue diciendo, palabra a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ciencia, la palabra de ciencia. Ahí no se está usando sofos o sofía, se está usando la palabra gnosis para ciencia, es la palabra griega usada en 1 Corintios 12. Gnosis significa conocimiento, ciencia, es conocer, es estar seguro de algo, es ciencia, literalmente ciencia. Es el conocimiento de los hechos reales por medio del Espíritu Santo. Aleluya. No es palabra de sabiduría del consejo que se debe hacer, es el conocimiento de hechos que de manera natural no serían conocidos porque los revela el Espíritu Santo. La palabra de ciencia se dio cuando el incidente de Ananías y Zafira, en Hechos 5, 1 al 11. Ananías decía, vendí en tanto esta heredad, aquí está el dinero, y el Espíritu Santo viene con la palabra de ciencia sobre Pedro y le revela cuál fue el verdadero monto de la venta y le revela la mentira que habían urdido Ananías y Zafira. Pero el Espíritu Santo reveló a Pedro, le reveló cuáles eran los hechos y se hizo un juicio. El Espíritu Santo hizo el juicio, no lo hizo Pedro. Pero Pedro tenía esa palabra de ciencia. Pedro también, en su trato con Simón, el mago, Hechos 8, ahí también Dios habla, le revela, el Espíritu Santo le revela la condición de Simón el mago. Yo lo voy a leer aquí,
Hechos 8, verso 9, solamente unos versículos. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Él se hacía pasar por alguien grande, pero Pedro, a través del don de palabra de ciencia, le habla, le contesta. Aleluya. Veo la respuesta de Simón, ¿sí? Dice el verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Y le da esa palabra de ciencia. Conocí el corazón de Simón, el mago, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte. Arrepiéntete. Le dice el verso 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro conoce la condición de Pedro. La iglesia debe de tener a alguien de sus miembros que haya recibido el don de ciencia, que se conecta de tal manera con el Espíritu Santo, está sintonizado de esa manera, y que el Espíritu Santo le ha dado a él el ser un canal de conocimiento, de tener esa palabra de conocimiento, de ciencia, para beneficio de la iglesia. Aleluya. Luego, tenemos el don de fe. Verso 9 dice: verso 9, a otro, por fe, por el mismo Espíritu. Una fe muy, muy diferente, algo inusual, algo que no viene del hombre. Aleluya. De nuevo, la palabra fe en griego es pistis. Literalmente se puede traducir por persuasión, creencia, credulidad, confianza. Es tener certeza en las palabras de Dios y además, dice, credulidad, confianza en obedecerlas. Aleluya. Sabemos lo que Dios quiere, hacemos lo que Dios quiere. El don de fe, aleluya, es una unción especial sobre una persona. No crean que todos en la iglesia tenemos este don. Es importante que alguien lo tenga. Hace muchos años me hice cargo yo de una pequeña congregación en Tepic, una congregación muy, muy reducida. A media cuadra de donde vivía mi madre había una jovencita, adolescente, estaba enferma, gravemente enferma. Su madre había gastado mucho dinero en ella y sin resultado. Era una postración tal que ella había perdido el color en la piel, su cabello, sus cejas. Estaba muy grave y ya estaba desahuciada totalmente, esta pequeña adolescente. Pasan un grupo de hermanos ahí a la casa para que vayamos a orar por ella. Va mi madre,
otros hermanos. Entre ellos alguien que pues parecía alguien muy sencillo, muy humilde, un hombre muy humilde. No era un conocedor así de la Escritura. Sin embargo, debió haber tenido el don de fe. Porque cuando llegamos a orar por ella, la verdad, yo de manera personal, me asaltaron inmediatamente las dudas cuando vi la condición de la joven. Pero este hombre con un poder muy inusual de cuando yo platicaba con él, de cuando trataba con otras personas, de su sencillez, humildad y todo eso. Parece que se transformó y la toma de la mano y le dice, levántate, levántate. Esa chica pues ya no comía bien, o sea, ya no podía comer y no podía levantarse. Y la toma de la mano y le dice, levántate. Y se levantó. Aleluya. Dios había dotado de ese don a este hombre, sin duda. Aleluya. Y no todos estamos en ese nivel de fe. Es una fe inusual que el Espíritu Santo da. Es un don, regala a la iglesia a través de una persona. Y necesitamos de esas personas en la iglesia, en la congregación. Necesitamos a alguien que tenga el don de fe. Y tú, hermano, tú, hermana, seguramente puedes ser un candidato. Aleluya. Fe, el don de fe. Recuerden que ha sido dado para beneficio del cuerpo de Cristo. Aleluya. Fe. Fe es una dotación muy especial que Dios ha dado a la iglesia. En Hechos vemos la historia de Felipe, el evangelista. Dios, el Espíritu Santo le dice, ve por el camino que va hacia el mar, a Gaza. Y ahí acércate a ese hombre. Felipe tiene la palabra de fe, tiene esa fe, ese don de fe para recibir esa instrucción. Va hasta un hombre que va en un carro, le predica, y ese hombre etíope recibe la salvación, porque hay alguien que actúa en el don de fe. Tenemos también el caso de Pablo. Dios le habla en el naufragio, va en calidad de reo, de preso, de prisionero, pero la fe de él es tan grande. Dios le dice, no va a morir nadie en este naufragio. Y va y les dice, no tengan miedo, nadie va a morir, vamos a comer ahora, porque va a venir lo más fuerte. Vamos a comer para que estemos fuertes, nadie va a morir, el barco se va a perder, pero nadie de nosotros va a morir. Esa es la palabra de fe que necesitamos oír una y otra vez en nuestra congregación. Pero recuerde, no todos, dice, a otro fe, no a otros, a otro fe. Hay alguien en la congregación, tiene que haber alguien en la congregación que reciba este don de fe, esta fe inusual, que aquellos que no somos fuertes en la fe, que no tenemos el don, que nos sintamos seguros cuando estamos junto a Él y vamos a orar por un enfermo y Él es el líder, es el guía, es el que
siente ese poder y sabe que tiene el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para bendición del cuerpo. Sanidades, dice el verso 9 y sigue, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aleluya. Fe es pistis, es un poder, es creer lo que Dios dice. Por otro lado, el don de sanidades, tenemos nosotros la palabra sanar, griega, es iama. Iama es curar, es sanar, es restaurar la salud. No hay duda en cuanto a esto. En Marcos 16, 17 al 18 dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. No es algo que ya se quedó en la historia de la iglesia. Es algo presente y Dios quiere levantar hombres, un hombre, una mujer, que de manera singular, de manera especial, tenga el don de sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Que la experiencia de orar por enfermos es una experiencia en Él única, irrepetible. Y no se lo da Dios para que Él diga, yo soy el sanador. No, se lo da para bendición del cuerpo de Cristo. Aleluya. Las sanidades tenemos también en Hechos, cuando Pedro ora por Eneas, en capítulo 9, Hechos 9. Hechos 9, el verso 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. La Escritura nos dice que aún llevaban prendas a los enfermos para que aún la sombra de Pedro pasara encima de ellos y eran sanados. Pedro tenía ese don de una manera muy, muy especial. Estamos hablando de un gran apóstol, como era Pablo, de una manera muy singular, muy especial. Amén. Don de sanidades. Y hablamos de poner manos sobre los enfermos y hablamos de enfermedades del cuerpo. Aleluya. No sugestiones ni cosas de eso por el estilo. Pablo en la isla de Malta, en el capítulo 28 también de Hechos, hay Publio, es el propietario de ahí de la isla donde ellos naufragaron y estaba enfermo. Había unas fiebres que lo tenían en cama, postrado. Pablo llegó y oró por él y el hombre sanó. Operó también en Pablo el don de sanidades. Aleluya. Eres candidato, hermano. Tú eres candidato. Aleluya. Yo recuerdo cuando fuimos a orar por esta chica que les platicaba anteriormente, desahuciada por la leucemia, cómo este hombre nos guió en la oración. Se convirtió en el líder, el que era muy humilde, de pronto se convirtió en el líder. Y necesitamos un líder que ore por los enfermos en la iglesia. Yo no creo serlo, no creo serlo. He visto sanidades y creo en la sanidad, pero me gustaría tener a mi lado o seguir en ese momento a un líder que Dios le haya dado a través del Espíritu Santo el don de sanidad en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Milagros.
Verso 10 todavía dice, seguimos, a otro el hacer milagros, operaciones de milagros. Aleluya, operaciones de milagros. Palabra para milagro es una palabra poderosa. Es dunamis. Dunamis es la palabra griega para milagro. Dunamis es la palabra que está emparentada con dinamita. Se traduce literalmente dunamis como una fuerza, literal o figurativamente, pero específicamente poder milagroso, ese que no entendemos. Significa también, dunamis significa, o se puede traducir por abundancia, poder, habilidad, trabajo. Aleluya. Esa fuerza incomprensible. Aleluya. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Yo no creo tener el don. No creo que tener el don de milagros, pero recuerdo que una vez oré por mi carro para que sus luces se encendieran y encendieron. Es ese poder. Lo menciono porque quiero que quede claro que es milagro, es esa cosa que naturalmente nosotros no podemos hacer, pero el Espíritu Santo sí. Y hay una persona a la que Él le quiere depositar, en quien quiere depositar el don de milagros. Aleluya. El don de hacer cosas incomprensibles, milagrosos. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que muchas veces está relacionado con sanidad del cuerpo, pero no necesariamente es eso. Está relacionada con fe, pero no es exactamente eso. Es dunamis, es poder. Aleluya. La iglesia necesita ese poder. Aleluya. Milagros. Fue, por ejemplo, cuando Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos, en Hechos 16, 25 al 27. Ellos oraban en la noche, ellos cantaban himnos y ocurre un milagro. Las cadenas, los grillos que ellos tenían en sus tobillos, en sus muñecas, cayeron, y eso es un milagro. Aleluya. Ese es un milagro. Se abre las rejas, caen los candados de las puertas de las mazmorras. Eso es el milagro. Aleluya. Dios hace milagros actualmente. Aleluya. Hace milagros. Felipe, ya hablamos de él, después de haber predicado al eunuco, al etíope, en Hechos 8, 39 al 40, dice que de pronto, después de estar con este etíope, y que lo bautizó, de pronto, es transportado. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No sé. Pero él ya de pronto apareció en otra ciudad, en otra aldea, en Esoto, a muchos kilómetros de ahí, del camino a Gaza. Eso es un milagro. Dios hace milagros, quiere hacer milagros. El Señor mismo hizo muchos milagros, multiplicó los panes, convirtió el agua en vino. Y sabe que tenemos relatos de milagros recientes, donde Dios vuelve a hacer el agua en vino. Aleluya. Donde Dios multiplica el pan y donde Dios, Espíritu Santo, hace caminar a sus siervos sobre las aguas.
Aleluya. Dios, a través del Espíritu Santo, quiere impartir el don de milagros, de hacer milagros. Luego dice, el verso 10, a otra persona, profecía. Aleluya. Gloria a Dios. La vez pasada hablamos sobre el ministerio del profeta, pero ahora estamos hablando de una persona en la iglesia que Dios le ha concedido el don de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? Profecía, la palabra griega es profetía, para los profetas es profetes, es el que habla por inspiración divina, que hace una predicción o revelación de tipo escritural o de otra forma, es un vidente. Aleluya. La iglesia tiene que tener profetas para tener la ventaja sobre el reino de Satanás. Eso es lo que nos hace más que vencedores. Aleluya. Ver más allá. El profeta es alguien que trae revelación, es alguien que nos dice qué es lo que va a suceder en beneficio de la iglesia. Aleluya. El profeta trae consuelo a la iglesia. Aleluya. Veamos el don de la profecía en acción. Tenemos Agabo. Agabo profetiza que va a haber una gran hambre en la tierra, en Hechos 11, 28 al 30. Eso hace que los cristianos en Antioquía recauden fondos para enviarlos a Judea y apoyar a los hermanos que van a padecer esta hambruna. Aleluya. Profetiza y luego toman acciones para ello. Agabo también profetiza que Pablo va a ser tomado prisionero al llegar a Jerusalén. En Hechos 21, 8 al 9, Pablo pasó algunos días ahí en la casa de Felipe, el mismo que vimos predicándole al etíope. Él tenía 4 hijas doncellas, jovencitas, que profetizaban, operaban en este don. Ellas profetizaban. Aleluya. En ese lugar donde vivía Felipe, ellas hablaban palabra de bendición, palabra de aliento, palabra de dirección. Eso es lo que hace el don de la profecía. Creo que hay candidatos también aquí en nuestra iglesia en beneficio de nuestra propia iglesia. Luego tenemos a otro, discernimiento de espíritus. Aleluya. Es importante que la iglesia tenga este don también. La iglesia es una entidad netamente espiritual y necesita que a alguien en la congregación Dios le dé el don de discernimiento de espíritu. La palabra de discernimiento es diacrisis, es discriminar, o sea, es los diferentes elementos en un juicio, es poder entender, conocer cuáles son los elementos de una situación. Es determinar con un juicio correcto qué hay sobre un asunto. Aleluya. Identificar los espíritus malignos que quieren dañar a la iglesia. Desenmascararlos. Aleluya. Y expulsarlos de la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Nosotros tenemos
voy a mencionar otra vez 2 ejemplos. Pablo y la muchacha con espíritu de adivinación. En Hechos 16, versos 16 a 18, había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y luego Pablo la confronta y expulsa de ella, el espíritu de adivinación. El verso 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aleluya. Ella iba gritando: estos hombres son de Dios, estos hombres son del Altísimo. Y era cierto. Pero, ¿qué era lo que estaba detrás de ella? Un espíritu inmundo. Y Pablo y Silas ordenaron al espíritu inmundo que la dejara. Y esta chica fue libre de ese espíritu de adivinación. Aleluya. Ese es el discernimiento de espíritus. Ese es el don de discernir espíritus malignos. Gloria a Dios. Pablo y Elimas, el mago, es otro caso también. Elimas también andaba perturbando. Capítulo 13. Tengo aquí. Sí. En el verso 6, dice Elimas: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, también Elimas. Aleluya. El verso 9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor. Dice: la mano de Dios está contra ti, quedarás ciego. Aleluya. Discernieron quién era el que estaba detrás de ese hombre. Aleluya. En la iglesia necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Aleluya. Luego tenemos en la lectura a otros diversos géneros de lenguas. Aleluya. Ahora estamos hablando de lenguas. La palabra para lenguas es glosa. Aleluya. Somos muchos los que podemos hablar lenguas que no entendemos. Dice la Escritura que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero tenemos el caso de que el Espíritu Santo quiere derramar de una manera singular este don sobre una persona para bendecir a la iglesia. Acuérdense, los dones, los ministerios y las operaciones son para el beneficio de la iglesia. Lengua, la palabra que se está usando aquí en griego es glosa. La lengua, por implicación, un lenguaje. ¿Cuál es tu lengua? ¿Cuál es tu lenguaje? Específicamente una no obtenida naturalmente. Eso es la lengua. Aleluya. Y un idioma diferente que no entendemos. Gloria a Dios. Este don debe de estar en alguien en la iglesia. Tenemos, como ocurrió en Pentecostés, en Hechos 2 al 11, los discípulos, esos 120 que estaban en el aposento alto, empezaron a predicar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y ellos estaban hablando idiomas que eran conocidos realmente. Aleluya. Hace muchos años
en nuestra iglesia asistía eventualmente una mujer de origen judío, era judía, y pues conocía el yiddish, la lengua que hablan la mayoría de ellos, los judíos. Y en nuestra iglesia estábamos orando, y una mujer de nuestra iglesia, una hermana, estaba orando en lenguas, ella no entendía lo que hablaba. Pero sucede que esta mujer judía entendía perfectamente. Estaba asombrada pensando que la hermana de nuestra iglesia sabía o era judía. Sin embargo, hablaba bien el español nada más, correctamente el español, pero ni siquiera inglés o algún otro idioma. Y ella le estaba oyendo hablar en su idioma, un idioma que hablaba aparte de español y otros idiomas que hablaba esta mujer. Pero le estaba hablando y eso le llegó al corazón. Aleluya. Y era para beneficio de ella que estaba hablando en otro lenguaje. Estaba hablando ella en lenguas y era una lengua conocida la que estaba hablando para esta mujer nada más. Aleluya. Dios quiere este género de lenguas para bendición del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Leemos en Hechos 19, hay una conversión de 12 discípulos que habían conocido al Señor, pero ellos no sabían nada sobre lenguas. Entonces el verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ellos le dicen: sí, fuimos bautizados en el agua, pero no nada más eso. Pero cuando ellos reciben el bautismo en el nombre del Señor Jesús, viene sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar lenguas que no entendían, nuevas lenguas. El verso 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. Recibieron el don de lenguas. Y muy importante, hermano, hermana, interpretación de lenguas. Verso 10 dice: y a otros interpretación de lenguas. Aleluya. El Señor quiere que haya alguien que pueda hablar en lenguas, porque habla una lengua que lo conecta con el Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo puede darnos la interpretación. Yo mismo recibí interpretación de lenguas cuando regresé al Señor, cuando me entregué al Señor esa noche que estaban orando algunos, y alguien empezó a hablar en lenguas, y alguien empezó a interpretar lenguas, y entendí que era el mensaje que yo estaba esperando. Había cosas muy específicas en la interpretación que yo sabía que era un mensaje para mí de manera personal. La interpretación de lenguas, si alguien habla de manera pública en la congregación, esperamos que alguien interprete lo que está diciendo. Interpretación de lenguas. Y ese es un don también que el Espíritu Santo nos da a la iglesia. Aleluya. Interpretación de lenguas. Interpretación, la palabra griega es hermeneia, de donde viene hermenéutica, que significa traducir o interpretar. Aleluya. Primera de Corintios 14, 13 al 14 dice: por lo cual
el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Luego, 14, 27 al 28, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o sea lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Gloria al Señor. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Aleluya. Hace cosa de 2 años estuvimos predicando ahí en Santa Teresa, Nayarit, donde están en una iglesia de indígenas coras. Y ahí pues para predicar se requiere un intérprete para los hermanos de ahí, sobre todo las mujeres no hablan español y prefieren escuchar el mensaje en cora. Aleluya. Si les predicamos en español y nadie entiende nada, hablamos al vacío. Pero hay un intérprete y esa habilidad no es una habilidad que le ha venido por el Espíritu Santo, es una habilidad natural, como han crecido, y la ponen al servicio del Señor. La interpretación de lenguas, el don, es una habilidad del Espíritu Santo, a diferencia de una habilidad natural. ¿Cómo funcionan los dones en el cuerpo? Primera de Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Los dones los dirige el Espíritu Santo y tiene orden. Dios es Dios de orden. Aleluya. Aleluya. Yo espero, hermano, hermana, que estos dones sean para tu bendición y para la bendición de todos nosotros en el cuerpo de Cristo. El Señor te bendiga. Amén. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea